Muy bien. Hoy continuamos con la serie que habla acerca de cuál fue el plan que el Maestro tuvo para llevar a cabo su obra aquí en la tierra. Así que Jesús invirtió su vida en 12 discípulos, hemos estado estudiando. Él los escogió, Él pasó tiempo con ellos, Él invirtió en sus vidas. Y hoy vamos a hablar justamente acerca de que el Señor Jesús les dio tarea a sus discípulos. Ahora es interesante que cuando nosotros estudiamos las Escrituras no vemos de que inmediatamente ellos fueron mandados ahí afuera y se les dijo vayan y prediquen, porque ellos no hubiesen sabido qué era lo que ellos iban a hacer. Así que ellos pasaron tiempo con el Maestro aprendiendo hasta que un día ellos fueron enviados. Y yo quiero que usted experimente eso en su vida, de que si usted es un discípulo de Cristo, usted ha sido enviado por Él. Usted ha sido respaldado con su poder. Usted ha sido respaldado con su palabra. Y hoy vamos a estar estudiando qué fue lo que pasó cuando Jesús envió a sus discípulos. Es interesante cómo muchas personas hoy van camino hacia al infierno, y muchas veces muchos de los cristianos estamos tranquilos sin preocuparnos por esas personas que se están perdiendo. Deberíamos nosotros preocuparnos por esas personas que están yendo en camino a la perdición. Así que hablando de invertir nuestra vida, de proclamar las buenas nuevas, yo espero que usted hoy pueda salir animado con respecto a cómo nosotros vivimos la vida cristiana. Así que las cosas que son saludables se multiplican. No sé cuántos de ustedes les gusta tener ahí un pequeño jardín durante el verano, pero hay muchas personas que hacen plantaciones y reciben tomates y reciben diferentes cosas, chiles, y luego las embotellan y las tienen ahí. Pero una planta que no es saludable no puede reproducirse. Así que un cristiano que no es saludable tampoco puede reproducirse. Así que vamos a aprender cómo nosotros podemos reproducirnos en otras personas, y el paso que vamos a ver hoy es muy importante. En orden para poder reproducirnos, nosotros tenemos que salir, que ir y anunciar las buenas nuevas. Ahora, hay dos tipos de personas en las iglesias que comúnmente las vemos. Por ejemplo, está aquel tipo de personas que llegan a la iglesia y pasan un año, pasan 2 años y dicen, no, yo todavía no estoy listo para salir allá y hablar a otras personas, necesito un poco más, así que pasan 3 años, 4 años, y después vemos 20 años de esa persona y nunca salió de su comunidad, nunca salió de su silla, nunca le habló a nadie allá afuera, se acostumbró a estar en la comunidad de la iglesia y pues nunca entendió cuál es el propósito que Jesús tiene con él, para que él anuncie las verdades allá afuera. Ahora está el otro tipo de personas, que sí son los que yo quiero que hayan en esta iglesia. Llegan a la iglesia, comienzan a aprender cómo se vive la vida cristiana, y a pocos días después de que ellos han aprendido mucho, comienzan a compartir su fe, a aprender cómo compartir su fe aquí adentro, y después ellos salen de su comodidad. Ese es el tipo de personas que nosotros queremos tener aquí en la iglesia. Ahora, si usted tiene 20 años aquí en la iglesia y nunca salió de afuera, vamos a tratar de enderezarlo. Va a ser un poco complicado, pero para aquellos que son nuevos, queremos poner este ADN en la iglesia, que una vez que nosotros hemos aprendido acerca de Dios ciertas cosas, es tiempo para hablar y compartirlo allá afuera. Comúnmente Jesús hablaba con las personas, y lo que Jesús les decía a las personas muchas veces para no causar problemas ahí en la ciudad con la fama que Jesús estaba agarrando, era: no le digas a las personas lo que yo hice contigo. Él les decía: no les digas que yo te sané, no les digas que yo abrí tus ojos, les decía Jesús. Pero ¿qué hicieron ellos muchas veces? Se fueron y anunciaron a todas las personas lo que Jesús había hecho con ellos.
La mujer samaritana, esta historia yo la digo siempre en mi mensaje porque es una de mis favoritas. Dijo, vengan y vean que lo que este hombre ha hecho conmigo. Jesús no había hecho un milagro por ella, lo único que Jesús había hecho es 5 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo. O sea, este es un profeta, me dijo todo lo que yo había hecho. Y muchas personas comenzaron a conocer acerca de Jesús porque esta mujer comenzó a hablarle a las personas lo poco que ella había conocido acerca de Jesús. Así que cuando nosotros leemos ahí en Mateo, si vamos a nuestras Biblias, capítulo 10, vamos a estar estudiando los versículos del 5 al 15. Vamos a aprender que los discípulos aprendieron de Jesús por mucho tiempo, pero llegaría el tiempo donde ellos tenían que dar fruto, invertir en otros y poner en práctica lo que se les había enseñado. Así que interesante, cuando Jesús llama a sus discípulos, lo hemos visto, Él dijo, vengan a mí que yo los haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Ahora, Él les dijo que Él los iba a hacer pescadores de hombres, pero cuando nosotros vemos la historia, no vemos que inmediatamente ellos comenzaron a ser pescadores de hombres. Primero pasaron mucho tiempo con su maestro. Ahora, cuando nosotros leemos esos versículos en Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 15, vamos a estar viendo algunas de las instrucciones que Jesús les dio cuando Él los envió allá afuera. Entonces, si lee conmigo ahí el versículo 5, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Entonces, ¿a quién le dio Jesús las instrucciones de ir? Hay un número ahí, ¿verdad? En ese versículo. ¿Cuál es el número? ¿A estos? 12. O sea, Jesús no estaba enviando a aquel montón de gente que lo seguía. Jesús envió a los 12. A los 12 con quien Él le había invertido tiempo. A los 12 que Él, con quien Él les había enseñado muchas cosas. Ahora estos 12 han aprendido suficientemente de Jesús como para salir y hablar acerca de ciertas cosas que vamos a ver más adelante, que era lo que ellos iban a hablar. Así que cuando nosotros leemos el original, el griego original, esa palabra, apostelo, significa enviar a alguien con un mensaje o una misión específica. Y cuando leemos otra palabra ahí en ese mismo versículo, paragelo, significa un comando dado. O sea, cuando Jesús les dice a estos 12 envió, Jesús no les dijo, miren, ustedes han estado conmigo, ustedes aprendieron de mí. Ahora, si ustedes quieren, pueden salir y ir y hablar a otras personas. No era opcional para los 12 discípulos. Cuando Jesús les dijo, vayan, Él estaba diciendo, ahora mismo les estoy diciendo que vayan y digan que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, para el discípulo de Cristo, el ir y anunciar que el reino de los cielos se ha acercado no es opcional. Y cuando nosotros no lo estamos haciendo, eso se llama desobediencia. Porque el Señor nos ha dicho que nosotros vayamos y anunciemos, y lo contrario se llama desobediencia. Así que, bueno, es un mandato. Interesante que en el tiempo antiguo no habían esos carritos de correo que usted ve llegar a la casa todos los días cuando usted está esperando un paquete. Lo que ellos hacían, una vez que estábamos estudiando la historia de Estados Unidos, ahí con mi esposa estábamos viendo un video, había un jinete, el que contrataban era el mejor corredor de caballos. Entonces a él le daban un paquete específico y él tenía que correr hacia otro estado, hacia otra ciudad, hacia otro lugar, y llevaba a él un mensaje específico. Él llevaba un paquete específico. Entonces, así somos nosotros como cristianos. Cuando vamos allá afuera, cargamos un mensaje que necesitamos que todas las personas puedan escuchar. Y cuando nosotros leemos ahí el versículo 5, Jesús sigue dando instrucciones a sus discípulos. En la parte B del versículo dice, por caminos de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. ¿Cuál era la misión entonces? Sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, nosotros estamos pensando en ir a la India en noviembre. Eso es importante, ¿no? Hay personas allá que no conocen de Jesús.
¿Todos vamos a ir a la India? No todos vamos a ir a la India, ¿verdad? Algunos van a soportar el viaje desde aquí, van a orar por nosotros, van a soportar comprando camisetas. Otros ya apartaron ahí $1,000 para darnos. Así que, bueno, diferentes cosas. Pero ¿qué pasa si nosotros decidimos ir a la India y estamos siendo negligentes en la tarea que Dios nos ha dado aquí en Birmingham? No tiene sentido, ¿verdad? Por eso Jesús comenzó ahí en los lugares cercanos, diciéndole a sus discípulos, miren, los mando para que vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado, pero no vayan allá donde los samaritanos ahora. No es el tiempo ahora. Quiero que vayan aquí cerca, las ovejas perdidas de Israel. En la misma ciudad vamos a evangelizar. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un viaje misionero a corto plazo, ahí en la misma ciudad donde estos hombres estaban viviendo. Les dijo que no salieran de las fronteras de la ciudad donde estaban, sino que estuvieran que no se apartaran a otros caminos que los llevaran a otras ciudades gentiles, sino que predicaran ahí. Ellos tenían un lugar específico donde ellos tenían que anunciar el mensaje. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el lugar específico donde Dios te ha puesto para que tú anuncies de Cristo Jesús aquí en esta ciudad? ¿Cuál es el lugar? Ese lugar, qué sé yo, puede ser tu familia, puede ser tu trabajo, puede ser ahí con tu roomie, con quien tú vives, qué sé yo, pero piensa un momento. ¿Cuáles son las personas de influencia que están a mi alrededor, donde el pastor no va a poder llegar, donde la misión es específica para mí porque soy el único que tiene el tiempo y tiene la facilidad para pasar con esa persona? Necesitamos recordar que cada uno de nosotros tenemos un mensaje específico y personas específicas que Dios ha puesto en nuestro camino para que nosotros les hablemos acerca de este reino. Así que comúnmente cuando yo hago un viaje misionero, hay personas que se me acercan y dicen, me gustaría ir, yo quiero ir allá a la India, al otro lado, y comer allá otras cosas y experimentar esto y lo otro. Y lo que me gusta examinar en ese tipo de personas es, ¿qué es lo que tú estás haciendo ahora en la ciudad donde estás? Para poder calificar para ir al otro lado del mundo. Porque si no lo estás haciendo aquí, déjame decirte que difícilmente estarás enfocado allá en la misión. Así que me gusta pensar de esa manera. Así que Jesús lo llama a los lugares cercanos. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo aquí en Birmingham? Tantas personas que hay aquí que necesitan escuchar. Justamente ayer fui a jugar soccer ahí por primera vez a un lugar y las personas que estaban a mi alrededor era un indio, había un ex musulmán que era del Líbano, y después habían varias personas así de diferentes estados de aquí de Estados Unidos, y dije yo, wow, las naciones están aquí, ¿qué estamos haciendo nosotros por ellos? Y hasta tuve la oportunidad de jugar con un brasileño. Los brasileños son los mejores en soccer, pero el objetivo principal para mí, ayer que iba a un nuevo lugar, yo dije, no es simplemente ir a jugar soccer, es ver qué tipo de personas están ahí, que Dios ha puesto en mi camino para que yo pueda hablarles. Entonces, debemos de pensar cuáles son las personas que Dios ha puesto ahí a mi alrededor. ¿Y cuál era el mensaje que los discípulos debían anunciar? Si nosotros leemos ahí el versículo 7, ¿alguien puede apoyarme ahí? Versículo 7. Yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Interesante que nosotros vivimos en medio de miles de personas, ¿verdad? Algunas de estas personas se les ha predicado el evangelio y han rechazado el evangelio. Muchas personas han recibido el evangelio. Así que nosotros vivimos en dos reinos. Vivimos en aquel reino espiritual que está lleno de tinieblas, donde muchas personas viven, pero también vivimos
en un reino espiritual donde muchas personas han recibido el evangelio y ahora ellos viven bajo el dominio del Señor Jesucristo. Entonces están esos dos tipos de personas, aquellos donde el Señor Jesús es el Señor de esas personas, pero otros donde Jesús no es Señor. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Como no sabemos de qué personas Jesús es su Señor, necesitamos anunciar a todo aquel que nosotros podamos para poder lavarnos las manos de aquellas personas que Dios ha puesto en mi camino. Si las personas van a rechazar a Cristo, eso queda en sus manos. Pero nosotros abrimos nuestra boca para decirles de que había una oportunidad. Así que no perdamos las oportunidades. Tenemos una misión aquí en Birmingham. Empecemos con las personas ahí que tenemos a nuestro alrededor, las personas cercanas, nuestras personas de influencia. Entonces, ¿cuáles son los frutos que nosotros estamos llevando para la gloria de Dios? Los discípulos fueron y al final pues ellos trajeron ciertos frutos. Pero lo importante aquí es que ellos no estaban yendo solos. Yo normalmente hablo con personas y les digo, ¿por qué no compartes el evangelio? ¿Qué es lo que te detiene a ti para compartir el evangelio? Y una de las respuestas es que yo soy tímido, soy introvertido y es difícil para mí poder hablar. Pero cuando tú te das cuenta que tú estás yendo allá afuera y no estás yendo con tu poder, estás yendo con el poder del Altísimo y sabes que quien va a ablandar ese corazón es el Señor Jesús, tú tienes fuerza para ir, tú tienes fuerza para hablar. Una de las cosas que necesitamos aprender como iglesia es, la gente tiene un corazón de piedra, ellos nunca se van a volver a Dios. La Biblia dice, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Biblia. El único que puede transformar el corazón es el Señor Jesucristo. A través de las personas que abren su boca y saben que van con el poder de Jesucristo, anunciando las buenas nuevas. Así que hay un testimonio que me contó un amigo, dice, yo fui allá a otro país, a Jordania en español, y dice que en ese momento ese amigo mío sabe mucho de la Biblia, pero en ese momento se le olvidaron todas las historias de la Biblia. Y lo único que él se pudo acordar fue de una historia donde dice que había un tesoro en un terreno y que esa persona se dio cuenta de que ese tesoro estaba ahí y él fue y vendió todo para comprar ese terreno donde estaba ese tesoro, y ese tesoro era el evangelio, ese tesoro era Cristo Jesús. Y dice que él, ni modo, como no me acuerdo de ninguna historia, voy a contar esta historia a este señor, un señor musulmán. Y dice que comenzó a contar la historia, terminó la historia, y dice que para él no tenía sentido la historia, hasta se confundió, él no sabía lo que estaba hablando, estaba nervioso. Y al final el Señor dijo, yo quiero tener al Jesús que tú tienes en tu corazón. Ahora, podríamos decir, ¿cómo fue que esta persona llegó a conocer a Jesús y la historia no fue tan buena, la explicación del evangelio pues no fue tan clara, qué sé yo? El poder del Espíritu Santo actuando a través de esta persona transformó el corazón de este musulmán. Y si ustedes conocen el trasfondo de los musulmanes, lo difícil que es que ellos lleguen a Cristo, van a darse cuenta de que eso era imposible para esta persona. Pero la razón por la cual fue posible es porque Dios es capaz de cambiar los corazones. Así que si nosotros confiamos de que nosotros estamos siendo enviados por el poder de Cristo Jesús, no vamos a tener temor. No vamos a tener temor, y cuando nos rechacen, recuerda, no están rechazándote a ti, están rechazando al Señor. Pero nosotros habremos cumplido con lo que Cristo nos dijo que hiciéramos, salir y ir a los lugares cercanos. Si ya fuiste a los lugares cercanos y dices, bueno, aquí yo ya les hablé a todos y Dios pues no está trabajando en los corazones de esta gente, entonces vamos a ir a otro lado.
Y al final pues dice de que una vez que toda lengua, toda tribu y toda nación hayan escuchado el Evangelio, entonces vendrá el fin. Y vendrá el día donde Cristo Jesús traerá gozo para los cristianos, estaremos con Él para siempre, pero también traerá toda su ira para castigar a todos aquellos que le han rechazado. Ahora, yo no quiero que nadie se vaya al infierno. Es un dolor para mí cuando la gente está en desobediencia. Por eso, cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar con alguien, cada vez mi pregunta es, ¿el alma de esta persona va a estar en el cielo o va a estar en el infierno? Y a veces les pregunto, ¿tú tienes una relación con Dios? Y ellos me dicen que sí. Pero eso no es suficiente para mí, solamente con que me diga, sí, yo soy cristiano. Yo le pregunto, ¿y si hoy te tocara morir, a dónde crees que irías? Porque yo quiero que esa persona esté segura de que el Evangelio ha penetrado en su corazón. Así que la pregunta para ti o la pregunta para nosotros es, las personas que están a nuestro alrededor, si hoy les tocara partir de esta tierra, ¿estarían en paz con Dios porque Cristo Jesús ha lavado sus pecados o no? Y es tu responsabilidad asegurarte de que las personas que Dios ha puesto ahí han escuchado porque tú les has hablado. El Señor Jesús los envió a sus discípulos y Él nos está enviando a nosotros. Y cuando Él les dijo, si vamos al versículo 9, les dijo, no llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Y el versículo 10 dice, ni alforja para el camino, ni os proveáis de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Él prometió darnos de su cuidado, si nosotros hacemos su obra. Él prometió darnos de su cuidado, si nosotros hacemos su obra. Recuerdo estando ahí en Honduras, fuimos a predicar a un lugar bien difícil. Lo que hacíamos primero antes de poder ir a predicar ahí era llamar a la policía. Llamamos a la policía y le decíamos, hoy vamos a tener un evento, ¿pueden acompañarnos? Y la policía iba con nosotros y nosotros íbamos a predicar, pero necesitábamos que la policía fuera con nosotros, imagínense. Pues un día llamamos a la policía y la policía dijo, no estamos disponibles hoy, lo siento. Y ya teníamos todos los platos de comida para llevarle a esa gente. Entonces dijimos, bueno, Señor, vamos ahí en tu nombre, tú nos dijiste que fuéramos, vamos a obedecer y ahí tú nos proteges. Y fuimos y al final nada pasó, predicamos acerca de Cristo, personas escucharon. Interesante cómo Dios cuida de sus ovejas. Y a veces la excusa puede ser diferente. Pues yo no salgo a evangelizar porque no tengo tiempo, yo no hago discipulado porque necesito trabajar, y si yo no trabajo estas 4 horas el domingo, me muero de hambre o me quitan el apartamento. Y el Señor está diciéndole a sus discípulos, tranquilos, no lleven oro ni plata, ni cobren vuestros cintos, porque yo soy el que voy a cuidar de ustedes y lo que les haga falta yo lo voy a proveer. Eso es lo que está diciendo el Señor. Así que Él cuida de nosotros cuando Él nos envía. Él va a proveer todo lo que tú necesites, así que no hay excusa para decir no tengo tiempo, no hay excusa para decir yo no puedo invertir este tiempo en otras personas. Así que me da lástima este sistema. Estados Unidos es un lindo país que provee muchas oportunidades, pero este sistema consume la vida de las personas. Y llegas y no tienes trabajo al principio y después te sale un trabajo. Y después tienes 2 trabajos. Y de lunes a viernes tienes 2 trabajos y después agarras un tercer trabajo los sábados hasta que tienes tantas horas que no tienes tiempo ni para venir a la iglesia. Y estás tan estresado con los trabajos que al final te enfermas y después se enferma la gente y como algunos no tienen seguro, todo el dinero que han ahorrado tienen que pagarlo en doctores. Y ayer hablábamos con unos niños y les preguntábamos, ¿ustedes saben qué es éxito en la vida? Y ellos comenzaron a decir muchas cosas que ellos pensaban que era éxito. Pero la realidad es que éxito en la vida es hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Porque un día este mundo pasará
y se acabará todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que hemos ahorrado, todo lo que nos da seguridad se acabará y estaremos simplemente para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa es una de las cosas por las cuales debemos estar preocupados siempre. Pablo, el apóstol Pablo, decía, yo preferiría, dijo él en una de sus cartas, haber sido yo rechazado por Dios con tal de llevar a mis hermanos judíos al conocimiento de Cristo. Imagínense cuál era el corazón de Pablo. Preferiría yo haber sufrido eternamente con tal de que estas personas que están rechazando ahora a Cristo llegaran a conocerle. ¿Cuál es tu corazón acerca de las personas que te rodean? Debe haber misericordia en nuestras vidas pensando de que personas están caminando al infierno. Y nosotros muchas veces no estamos haciendo nada para poder impedir que ellos sigan ese camino. Así que mi desafío hoy es, ¿qué estoy haciendo yo para que otras personas lleguen a conocer a Cristo y puedan encontrar ese reino espiritual del cual este pasaje está hablando? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está en nuestro corazón ahora. ¿Qué acerca de las otras personas que no tienen ese reino? Ellos necesitan. Así que debemos hablar acerca de nuestro Señor Jesús. Debemos hablar acerca de esa cruz que puede traer salvación a las personas. Así que hay una historia en la Biblia que dice que habían dos ciudades que estaban totalmente corrompidas. Una se llamaba Sodoma y la otra se llamaba Gomorra. Ahora, sucede que el Señor viene y se acerca a Abraham y le dice, bueno, no voy a ocultar lo que voy a hacer con estas dos ciudades. Voy a decirle a Abraham lo que voy a hacer. Y le dice, estas ciudades se han corrompido tanto en extremo que voy a destruirlas con fuego. Y Abraham se queda pensando y dice, bueno, qué lástima que va a pasar esto, pero Señor, si hubieran 50 justos ahí en la ciudad, ¿tú destruirías la ciudad? Y Dios dice, si hubieran 50 justos, yo no destruiría la ciudad. Y Abraham dice, bueno, quizás no hayan 50 justos. Señor, si hubieran 45 justos, ¿tú destruirías la ciudad? Y dice, yo no destruiría la ciudad, dice Dios, si hubieran 45. Y Abraham está preocupado por los justos que pudieran estar en esa ciudad y comienza a negociar con Dios y le dice, si hubieran 40 destruirías, y después se va bajando poco a poco hasta que llega a 20. Y por último le dice, Señor, ¿y si hubieran 10 justos, destruirías la ciudad? Y lo que dice la Escritura es, y Dios se apartó de Abraham y ya no habló más con él. ¿Ven el corazón de Abraham? Preocupado por las personas, preocupado por las almas que estaban en esa ciudad. ¿Cuán preocupados estamos nosotros por esas almas que aún no conocen a Cristo, que están en esta ciudad? Y que si nosotros no les hablamos, ellos van a ser consumidos con la ira de Dios por la eternidad, porque ellos decidieron rechazar a Cristo. Al final las personas van a rechazar a Cristo. Al final van a haber muchas personas que van a decidir no tomar el mensaje que tú les estás hablando. Pero va a ser lindo estar en el cielo y encontrarte con personas que van a decir, yo estoy en este lugar porque Dios me utilizó a mí, Dios te utilizó a ti para hablarme acerca del perdón que hay en Cristo Jesús. Yo no sé si esto te emociona, pero yo veo al final de la historia y digo, wow, qué oportunidad tenemos nosotros de anunciar este mensaje. La otra cosa que quiero que pienses es, ¿cuál fue la persona que te habló a ti de Cristo? ¿Cuál fue la persona que te impactó para que tú vinieras al conocimiento de Dios? Se puede ser tu padre, puede ser tu madre, qué sé yo, puede ser un amigo cercano. ¿Quién fue esa persona que te acercó a Cristo Jesús? Tú puedes ser ese agente que siga acercando muchas personas a Cristo Jesús. Así que el Señor nos ha dado oportunidades, no desperdiciemos. Nuestra vida es un viaje misionero.
O sea, no hay días que hoy sí hoy voy a trabajar, hoy no quiero saber nada de Dios. Una vida en misión es lo que nosotros debemos de vivir. Saber de que cada día que nosotros estamos en este mundo es una oportunidad para que hablemos acerca de que el reino de Dios se ha acercado a las personas. Así que pensemos en eso. Yo quiero que usted conozca el corazón de Dios a través de este versículo que voy a decir ahora, 2 de Pedro 3, capítulo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Mire, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro 3:9. Si puede memorizar ese versículo, memoríceselo. 2 de Pedro 3:9. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que es paciente para con todos. Dice, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La razón por la cual Dios no vino ayer es porque todavía hay personas que Él quiere salvar. Si nosotros tenemos esta semana y el Señor no ha venido, ¿saben por qué es? No para meter más horas ahí en el trabajo. Es porque Él tiene todavía más almas que salvar. Más almas que van a estar ahí en la eternidad adorándole a Él. Así que, ¿hay propósito en tu vida? ¿Para qué vives en tu vida? Déjame decirte que nada va a poder llenar tu corazón. Tú puedes llegar a tener una carrera, eso está bien. Puedes llegar a tener un masterado, qué sé yo. Puedes poner tu negocio, puedes tener todo el éxito que tú quieras en tu vida. Pero el propósito central de lo que tú haces es pensar que tu vida está aquí para compartir de Cristo Jesús. Eso es lo principal. Así que compartamos de Cristo. Primera de Timoteo 1:15 dice, fiel es esta palabra y digna de aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Así que la pregunta que quiero hacerte hoy, ¿eres tú salvo? ¿Es Jesús tu Señor? Porque si Jesús es tu Señor, deberías estar haciendo lo que Él manda, ¿no? O sea, cuando tú estás ahí en tu trabajo, tú haces lo que tu jefe te dice. Si Jesús es tu Señor, deberías estar obedeciendo, haciendo discípulos, compartiendo de Él. Y si no, hoy es una buena oportunidad. Nunca es tarde para empezar. Yo recuerdo muchos años atrás, sin querer saber nada de la iglesia, apartado de Dios, metido en el trabajo y en la universidad, y el Señor me alcanzó ahí, a través de un amigo, compañero de la universidad. Me invitó a un campamento y ese campamento transformó mi vida. Y desde ese día, desde ese campamento que yo fui, no hay día que yo no quiera compartir de Cristo a otras personas. Y yo digo, Señor, tú me salvaste sin yo merecerlo. ¿Quién soy yo, Señor? Y al final, pues, la misericordia de Cristo. La misericordia está disponible para toda persona. Así que, ya sea que has sido obediente al Señor hasta ahora, gloria a Dios por esas personas que están siendo obedientes. Si has sido negligente en la tarea que Dios te ha dado, pídele perdón al Señor hoy y dile, Señor, yo no quiero desperdiciar más mi vida. Yo quiero que el día que tú vengas me encuentres haciendo tu voluntad. Así que vamos a orar para que el Señor nos dé oportunidades. Y recuerda, llévate esto en tu mente. Tu vida es un viaje misionero. Todos los días estás en misión. Lo más importante cada día es que las personas puedan escuchar que el reino de los cielos se ha acercado y que el Señor está buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad. Oremos. Señor Jesús, tu palabra nos desafía y necesitamos, Señor, que nos despiertes. Necesitamos, Señor, que puedas levantar a esta iglesia, Señor. Padre, tenemos la ventaja muchos de que
hablamos hasta 2 idiomas, Señor. Podemos hablarle a las personas en diferentes idiomas y llevarlos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser responsables con los dones que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a ser responsables con este mensaje que estamos cargando, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que al final, Señor, nosotros, al final de la historia, podamos ver personas allá en el cielo, Señor. Porque tú decidiste usarnos, Señor, para tu gloria, Padre. Te pedimos, Señor, poder del Espíritu Santo, Señor. Muchas veces tenemos temor, quite ese temor de nosotros, Señor. Ayúdanos a obedecer, Señor. Padre, recuérdanos de que en el momento que nosotros vamos, quien va enfrente de nosotros eres tú. A quien van a recibir es a ti, a quien van a rechazar es a ti. Pero nosotros habremos cumplido con la tarea que tú nos diste, Padre. Así que esta semana oramos por oportunidades específicas, Señor. Sabiendo que tú mandaste a estos 12, pero ahora la tarea, Señor, se ha llegado hasta nosotros en Mateo capítulo 28, donde dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú has prometido que estarás con nosotros todos los días de nuestra vida, mientras nosotros enseñamos a los demás las cosas que tú nos has enseñado a nosotros, Señor. Oro por esta iglesia y por oportunidades, Señor. Y si hay alguna persona aquí en este momento, te hablo a ti que no eres cristiano, te hablo a ti que no has puesto al Señor Jesús como tu Señor. El reino de los cielos se ha acercado a ti. Hoy puedes hacer de Jesús tu Señor o puedes rechazarle. El Señor Jesús dijo, todo el que en mí cree ha sido perdonado, pero el que no cree en mí ya ha sido condenado. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si tú hoy has entendido de que Jesús no es tu Señor, de que hay pecado en tu vida, de que le has fallado a Dios y que ese pecado no te deje estar en paz contigo mismo ni con Dios, pídele perdón al Señor. Hoy hay perdón de parte de Él. Señor Jesús, perdona estos corazones, Señor, arrepentidos, y ayúdalos a que ellos puedan encontrar el propósito en sus vidas, Señor, tal como nosotros lo hemos encontrado, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.